Empezamos con el tema, definición de tarifas. Concepto. ¿Cuál es el concepto de costo de tarifa? Hay que hacer un concepto resumido para poder entenderlo, ¿no? Y de esta manera, ¿no? La definición de costo de tarifa es la suma de todos los esfuerzos y recursos que se han invertido para producir un servicio. Este servicio puede ser kilómetros recorridos o puede ser pasajero transportado, ¿correcto? Entonces, para nosotros saber cuánto es el valor de un kilómetro recorrido o un pasajero transportado, tenemos que realizar nuestra estructura de costos de tarifa. El objetivo del costo de tarifa es conocer cuál es el valor o costo unitario como una herramienta para la toma de decisiones, ¿correcto? Es también establecer la tarifa técnica que me permita cubrir todos los costos incurridos en la prestación del servicio. También otro de los objetivos muy importante cuando uno realiza la estructuración de la tarifa es establecer indicadores. Indicadores que me van a permitir tener una mejor gestión en la empresa. ¿Correcto? La estructura de tarifas nosotros podemos denominar en dos conceptos, dos términos. Estructura, que se refiere a todos los tipos y porcentajes de costos, y los costos, propiamente dichos, se refiere a los valores cuantitativos de los componentes que conforman o determinan la estructura, ¿no? De eso se denomina el tema estructura de costos de tarifa. Los costos se pueden agrupar en costos fijos y costos variables. Los costos fijos, como su nombre lo dice, fijos, son aquellos que se mantienen constantes independientemente del volumen de la producción. Los costos fijos más van a depender del espacio de tiempo. Por eso que estos costos fijos se van a determinar muchas veces en meses o en años, ¿correcto? Usualmente, estos tipos de costos lo determinamos en meses. ¿Cuáles son algunos de los costos fijos que están dentro de la estructura de costos? Por ejemplo, los alquileres o arriendos de oficinas o terminales. Los pagos de servicio, que puede ser agua o energía o telefonía, ¿no? Los tipos de seguros. Los sueldos administrativos. También son sueldos fijos, ¿no? Esto se paga mensualmente. También tenemos los sueldos de los operadores, en este caso los conductores o cobradores, según sea el modelo de negocio, ¿correcto? Hay pagos de sueldos de operadores que se comportan fijos y también variables, porque tienen un sueldo fijo y varían también con el tema de la producción, ¿no? Son remunerados o se incrementa de acuerdo a su producción. Pero usualmente se determinan costos fijos. También tenemos el tema de las deudas financieras. La depreciación de un vehículo se realiza en tiempo, en este caso en meses. Las utilidades de inversión, entre otros. Son los costos fijos. Costos variables. Son aquellos que aumentan o disminuyen directamente proporcional al volumen de la producción, en este caso, kilómetro recorrido o pasajero transportado. ¿Correcto? Entonces, va a depender mucho de cómo se mueva el vehículo o también cómo se modifique o varíe la demanda. ¿Correcto? Por ejemplo, el tema de consumo de combustible directamente al movimiento del vehículo. Mientras más recorrido tenga un vehículo, tendrá mayor consumo de combustible. Mientras menos eficiente sea un operador,
tendrá mayor consumo de combustible. También el tema de mantenimiento y reparaciones están agrupados dentro de costos variables. Por ejemplo, ahora mucho se habla del pago del cobro electrónico. Si bien es cierto, el pago de cobro electrónico está considerado entre fijo y variable porque tienen costos que son constantes por día y a su vez va a depender mucho de los ingresos, ¿no? Atribuyen un porcentaje para este servicio de los ingresos. Y estos ingresos va a depender de que cómo se mueva la demanda, o mejor dicho, cómo varía el tema de los pasajeros. Por eso que también está considerado como un tema variable, ¿no? Como, de acuerdo a la producción, es en el cual se paga este servicio. También tenemos el tema de personal operativo, como dice, según sea el modelo. Hay modelos en el cual, como les manifesté, que los conductores o operadores tienen una remuneración porcentual de acuerdo a la producción. Entonces también se hace, varía de acuerdo a la demanda o a la cantidad de pasajeros que se transportan. ¿Correcto? Entre otros. ¿Hay otros tipos de clasificación? Sí. Hay costo de operación, hay gastos administrativos, hay gastos financieros, ¿no? Los costos de operación son aquellos costos que están asociados directamente con la prestación del servicio. En el tema administrativo o los gastos administrativos son los que han sido contraídos durante el control y la dirección de la empresa y que son necesarios para el tema de la prestación de servicio. Y el tema de gastos financieros son aquellos costos que incurren en una empresa como consecuencia de la utilización de fondos ajenos para la adquisición de activos. En este caso, muchos tenemos los gastos financieros cuando adquirimos vehículos. Podemos resumir, estructura de costos. ¿Qué es estructura de costos? Estructura serían los tipos y porcentaje de costos, ¿no? Y los costos serían los valores de cada ítem, ¿no? Sean fijos o sean variables. Entonces, cuando ya nosotros identificamos todos los tipos de gastos o de costos, sean fijos o variables, sus determinados valores y su porcentaje de incidencia, estamos hablando de una estructura de costos. En este caso estaríamos hablando estructura de costos de la tarifa de transporte. ¿Correcto? Entonces, ya cuando recordemos que es una estructura de costos, solamente estamos hablando a los tipos de costos, sus valores y sus porcentajes de incidencia en el costo total. ¿Cuáles son las consideraciones para tomar en cuenta cuando realizamos una estructura de costos? Primero, el modelo de negocio. Todas las estructuras de costos no son iguales, señores, no son iguales. Va a depender del tipo de negocio, del modelo de negocio de cada empresa. Tenemos empresas que manejan su flota, tienen una caja centralizada. Estos muchas veces lo hacen con vehículos propios o también en algunos casos lo hacen con vehículos de terceros. Yo he visto casos de vehículos de terceros que hacen en empresas donde los propietarios son los accionistas de la empresa. ¿Correcto? Entonces, eso de ahí tienen un modelo de negocio distinto al modelo de otro negocio, por ejemplo, en el caso de los vehículos afiliados. ¿Correcto? Cuando nosotros queremos armar una estructura de negocios, tenemos que estar en todos los supuestos. Flota propia, flota mixta o afiliados. Tenemos que estar capacitados para armar cualquier modelo de negocio. No es fácil decir, no, yo quiero modelar solamente vehículos propios porque es más fácil. Claro, es cierto, es más fácil porque se tiene la información de la mano, porque el que maneja la información es la empresa. Es la empresa.
La empresa te maneja toda la información de combustible, de consumo de combustible, la empresa te maneja toda la información de la adquisición de los repuestos y accesorios, te maneja el tema también de los trabajadores, las horas trabajadas. Entonces, es cierto, es mucho más fácil armar una estructura de costos donde ya se tiene la información a la mano. Pero eso no quita que no podemos armar un modelo de negocio afiliado. Es más complejo, es cierto, es más complejo. Tener la información es más complejo. No hay la veracidad de que la información que nos dé sea exacta. Para eso se tiene que recoger muestras para poder armar una buena estructura y por lo menos acercarse al costo real de lo que es una tarifa. Pero tenemos que estar preparados todos para armar todos los modelos de negocio. Otra consideración a tomar en cuenta es la capacidad del vehículo. Los modelos las estructuras de costos va a depender mucho de la capacidad del vehículo. Podemos tener vehículos de gran capacidad, los de 12 metros, 18 metros articulados, microbuses o bus de 9 metros, o las camionetas rurales. Va a depender mucho también de la capacidad del vehículo en una estructura de costo. Una estructura de costo para micro no va a ser igual para ómnibus, no va a ser igual para camioneta rural. Son distintos, ¿correcto? Otra consideración para tomar en cuenta en una estructura de costo es determinar las unidades de medidas a cuál uno quiere llegar, ¿correcto? Muchas veces tenemos unidades medidas galones, pasajeros, tiempo, pero hay que llegar a unidades de medidas que son bien pasajeros transportados, soles por pasajeros o soles por kilómetros. Son las dos unidades de medidas esenciales para determinar los costos. ¿Cuánto me cuesta transportar un pasajero o cuánto me cuesta recorrer 1 kilómetro? Entonces, esos son los dos tipos de costos. Generalmente o usualmente el tema de costo kilómetro se dan en los transportes de carga, ¿no? En los transportes de carga. Y otra consideración para tomar en cuenta es el tema de la tarifa en función a un solo tipo de pasajero. A un solo tipo de pasajero. Hay que, en este caso, tener el pasajero equivalente. Usualmente se escoja la tarifa más alta o el pasajero que paga la mayor tarifa. Aquí yo quiero un poco puntualizar en el año 2006-2007, cuando un grupo de transportistas, ¿no?, quisieron un poco el tema, reclamar el tema de lo que nosotros o los transportistas subvencionábamos a los pasajes diferenciados, ¿no? La autoridad nos contestó y nos dijo, el pasaje diferenciado ya está pagado. ¿Por qué? Porque nos hizo mención que el pasaje diferenciado, en este caso el medio, el escolar, el universitario, ¿correcto?, está costeado por el pasaje adulto. ¿Eso qué significa, señores? Que si nosotros queremos estructurar una tarifa y al final tener un costo real, tendríamos que incrementar el costo al adulto para subvencionar al medio, al escolar y al universitario. ¿Qué cosas que no se hace? Que no se hace, pero que debería. Si nosotros fuéramos más rígidos en establecer costos reales, una vez que ya tendríamos que ver qué parte de costos no se llega a solventar por el tema de los medios y eso incrementarlo al adulto, ¿no? En este caso no se realiza, no lo estamos realizando, pero les hago mención porque eso fue una respuesta de la autoridad cuando nos respondió con respecto al tema de los costos diferidos, ¿no? O sea, el medio y el medio y el escolar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de modelo de caja centralizada, ¿correcto? En estos tipos de modelos, ¿qué vamos a encontrar? No todos son iguales, señores, pero usualmente, ¿qué vamos a encontrar en este tipo de modelos de caja centralizada con buses propios?
ya sean cancelados o sean financiados. Muchas veces encontramos están los operadores en planilla, se considera mucho la salida de dinero por el tema de depreciación, deuda financiera, la utilidad de inversión, sistema de monitoreo, que es el GPS, el sistema de recaudo, entre otros. ¿Correcto? Cuando nosotros visitamos o se visita ese tipo de empresa, usualmente su estructura de costo contemplan estos ítems. También hay modelos de caja centralizada con buses propios y también de terceros. También muchos de ellos también tienen ese tema, algunos se diferencian por el tema del pago porcentual a los operadores, ¿no? Hemos visto algunos modelos de negocios que estos tipos de empresas pagan de manera porcentual de acuerdo a la producción, con 13, 14 o 15% a sus operadores, ¿no? Después tienen todo, tienen deuda financiera, tienen sistema de monitoreo, recaudo, entre otros. Y el modelo afiliador, ¿no? Con buses de terceros, en el cual todos iniciamos con este modelo, señores, todos. Hay algunos que han ido, ya muchos ya han modificado a flota propia, algunos todavía no estamos con este modelo. En este modelo se ve bastante el tema del arriendo o el alquiler del vehículo, ¿correcto? El propietario alquila el vehículo o arrienda el vehículo a un tercero, que es un conductor, en muchos casos hasta cobrador, ¿no? Y lo arrienda siempre por un monto fijo o un monto porcentual. Ya ese monto porcentual que era usualmente dado se está desapareciendo y está quedando en el tema del monto fijo, por un tema que no hay control de la producción. Como no hay control de la producción, el propietario no puede controlar, mejor determina un monto fijo. El pago diario de los operadores. Aquí el operador a diario se va cobrando, porque no hay una permanencia de él en la operación, ¿no? Trabajo un día, mañana no, trabajo un día, mañana no. Entonces, el pago porcentual del operador o también fijo, ¿no? Y el tema de las cotizaciones, porque aquí el que arrienda o el que cede la ruta es la empresa, ¿no? Es la empresa. Por ende, en este modelo hay tres actores, que es el dueño del vehículo, el que arrienda el vehículo y el que, se podría decir, arrienda la ruta o da la ruta para la prestación de servicio, ¿no? Que es la empresa, ¿no? Cuando ya hablamos de toda nuestra estructura de costos, ¿no? Hay que saber estructurar los costos, señores. Eso sí, hay que saber identificar bien los costos, sean fijos y variables, hay que saber identificar bien los costos. Entonces, nosotros vamos a llegar a determinar el tema de la tarifa o el precio del valor de la tarifa, ¿correcto? Este precio o tarifa está compuesto por los costos más la utilidad, ¿correcto? La suma de todos los costos, sea pasajeros o sea kilómetros, más una utilidad. Esta utilidad dependerá de la política de la empresa que determine qué porcentaje se debe añadir para establecer lo que es la tarifa o el valor final. Lo que se busca o la finalidad de esta tarifa es tener una tarifa justa y que sea competitiva. Si nosotros no realizamos una buena estructuración de costos, bien podemos tener un costo muy elevado, ¿ya? Que no va a ser competitivo, ¿no? Vamos a perder demanda, ¿correcto? ¿No? O tener una tarifa muy baja, que en el tiempo vamos a perder, ¿correcto? Por eso hay que analizar bien esta estructura de costos para tener una tarifa justa y competitiva. Cuando ya nosotros hablamos de tarifa, lo que nosotros ya habíamos iniciado, estamos hablando tarifa al pasajero transportado o tarifa a los kilómetros recorridos, ¿correcto? Cuando nosotros ya sabemos toda la suma de los costos, ya hemos determinado sus unidades de medida, hemos hecho las conversiones
¿no? Necesarias para llegar a la suma total, muchas veces llegamos a la suma mensual, cuánto me cuesta, por ejemplo, ¿no? La prestación de servicios con respecto a los operadores o conductores durante un mes, en planilla, 80.000 soles, 70.000 soles, 50.000 soles, ya lo tengo en número. ¿Cuánto me ha costado recorrer o prestar servicios durante un mes una flota de 100 o 80 ómnibus? 140.000, 180.000, 200.000 soles. Cuando ya tengo todos estos valores, lo que hago es, se relaciona o se divide entre la suma de todos los pasajeros transportados, equivalente al mes, y ya tengo ya la tarifa transportada por pasajero, la tarifa por pasajero transportado. Cuando ya tengo toda esta misma suma y lo divido entre los kilómetros recorridos al mes, ya tengo las tarifas por kilómetros recorridos. Por eso les digo, lo que es un poco complejo es identificar los costos y el tema de las unidades de medida, ¿no? El tema de las unidades de medida, hay que tener mucho cuidado en el tema de la conversión para llegar a soles o a cualquier valor monetario, ¿no? Y después solamente es dividir entre pasajero transportado y kilómetros recorridos y se tiene la tarifa bien por pasajero o bien por kilómetro. Hay algunos aspectos que afectan el costo del transporte. Sí, algunos aspectos, como es la geografía, el tema de las vías, el tema de la distancia, sí, el tema de los kilómetros. Muchas veces los costos fijos dependen mucho también de que mientras más corto sea esto, muchas veces los costos fijos se incrementan, ¿no? El tema de las temporadas del año, ¿no? No todas las temporadas del año hay demanda, ¿no? Entonces los costos van a variar bastante, depende el tipo de pasajeros. Es cierto, el tipo de pasajero. Hay zonas donde nuestra ruta usualmente son urbanos, o también zonas donde existen colegios, universidades, ¿no? Entonces, el tipo de pasajero también un poco va a afectar el tema del costo, ¿no? Y el tema de la economía de escala es un tema de que muchas veces hay empresas que no aplican el tema de economía de escala y esto hace que afecte mucho los costos, ¿no? Por eso siempre es recomendable el tema de la economía de escala, ¿no? Comprar las cosas a gran escala hace que los costos disminuyan. Algunas externalidades en el transporte. Es cierto, muchas veces esta externalidad es un beneficio o es un perjuicio como consecuencia de otro agente. Muchas veces ha sido más perjuicio que beneficio. Por ejemplo, la congestión vehicular. La congestión vehicular, el tiempo de horas de hombres perdidas o de máquina perdida, ¿no? Entonces eleva nuestro costo de operación. Eleva nuestro costo de operación, ¿no? Entonces, es cierto, no es esa consecuencia de otra gente, en este caso, una mala gestión de tráfico de la ciudad, ¿no? Hace de que muchas veces encontremos en nuestro recorrido autorizados muchas intersecciones que se encuentran saturadas, congestionadas, ¿no? Entonces, esto también eleva el tema del costo, ¿no? El tema de la contaminación, el tema de los accidentes de tránsito, también se considera como una externalidad, pero que afecta porque perjudica el tema del costo del transporte. Y otro punto es la ocupación del suelo, ¿no? Muchas veces la ocupación del suelo, si bien es cierto, para otros sectores es un perjuicio, de repente para el transporte no, ¿no? La ocupación de vías, el tema de muchas veces se aperturan vías en ciudades o en zonas donde ha habido están habitadas, ¿no? O en este caso también tenemos muchas vías que cuando nuestra ruta está en la zona rural, en la zona periférica, se van asfaltando, eso va mejorando. En ese caso ese es un beneficio para nosotros, ¿no? Hay
ciudades o zonas periféricas que con el tiempo se van asfaltando las vías, ¿no? Eso ayuda a que haya una mayor circulación, una mayor velocidad, un menor desgaste de los neumáticos, ¿no? Entonces, en el tema de ocupación del suelo, muchas veces es un beneficio para el tema del costo del transporte, ¿no? Cuando ya nosotros establecemos, señores, el tema del costo y ya conocemos cuál es nuestro costo de transportes, conocemos cuánto es nuestra cantidad de pasajeros que hemos transportado, o conocemos cuál es la cantidad de kilómetros que hemos recorrido, entonces buscamos el punto de equilibrio, ¿correcto? ¿Qué es el punto de equilibrio? Concepto fácil. El punto de equilibrio es determinar cuál es la cantidad de pasajeros o la cantidad de kilómetros que debo recorrer o pasajeros que debo transportar con la tarifa que ya está determinada, en el cual los ingresos sean igual a los costos. Entonces, donde la igualdad de mis ingresos sea igual a mis costos totales, o sea, rentabilidad cero, ese es mi punto de equilibrio, ¿correcto? Si incremento el recorrido o incremento la demanda, estoy creando una utilidad, ¿correcto? Si sobre ese punto de equilibrio recorro menos o transporto menos, estoy perdiendo. Por eso que muchas veces es necesario, sí, conocer cuál es mi punto de equilibrio en el cual estas cantidades se deben tener claro para saber que hacia arriba o mayor a esas cantidades estoy ganando y menor a ellos estoy perdiendo. Por eso que dice que el punto es una herramienta estratégica, clave a la hora de determinar la solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. Eso es un gráfico, ¿no? Eso es un diagrama cartesiano. Se está conociendo ahí cuál es el punto de equilibrio entre las dos variables, ¿no? Entre que es el valor y el volumen, para conocer en qué punto es mis costos o mis costos totales son iguales a mis ingresos, ¿no? Ahí pues un poco se puede identificar que el área verde es la zona donde existe la utilidad y el área rojo-naranja es el área donde está el déficit o la pérdida, ¿correcto? Entonces, es bueno, sí, es bueno y es necesario conocer este punto de equilibrio. ¿Cómo se puede calcular este punto de equilibrio? Son fórmulas matemáticas simples, ¿no? Donde en el cual yo tengo que tomar en cuenta 4 fórmulas claves. Primero, que el costo total sea igual al ingreso total. Esas dos ecuaciones tengo que resolverlo, ¿no? Considerando que el ingreso total es el precio de venta unitario por la cantidad, en este caso puede ser pasajeros o kilómetros recorridos. ¿Correcto? Si mi tarifa es 3 soles y transporto 100 personas, entonces mis ingresos son 300 soles. ¿Correcto? También sabemos que el costo total es la suma del costo variable más el costo fijo. Y a su vez sabemos que el costo variable es la cantidad de pasajeros transportados o kilómetros recorridos por el valor del costo-valor unitario de cada uno de ellos. ¿Correcto? Hacemos un reemplazo de fórmulas, ¿no? Considerando las fórmulas antes detalladas, ¿no? Para nosotros poder conseguir el valor final o el Q que estamos buscando, ¿no? Igualamos costos totales igual a qué? A la cantidad por el costo variable unitario más costo fijo, y también sabiendo que el costo total es el precio de valor unitario por la cantidad de kilómetros recorridos pasajeros, igualamos ambas ecuaciones, y al final tenemos, siguiente por favor, que Q es la relación entre el costo fijo y la diferencia
entre el precio del valor unitario y el costo variable unitario, ¿correcto? Donde Q es los pasajeros transportados o los kilómetros recorridos. Ese es el famoso punto de equilibrio, el valor que debemos encontrar cuando estructuramos el tema de tarifas. Vamos a aplicar una metodología para un caso, ¿correcto? Este es otro caso, la primera vez que expuse fue un caso de vehículos o de una empresa de vehículos afiliados, ¿correcto? De vehículos afiliados. Esta vez le traigo para ustedes para compartir otro caso, este de una empresa que maneja flota propia. Se van a dar cuenta lo que estuvieron el día domingo, se van a dar cuenta que es muy distinto la metodología, es muy distinto la forma de estructurar los costos. Primero quiero aclarar ese tema de tarifas, dejarlo claro, de repente el tema de, sabemos que la tarifa es igual al costo de la tarifa, el precio de tarifa es igual al costo de la tarifa más la utilidad, donde el costo de la tarifa y la tarifa técnica, lo que nosotros vamos a hallar mediante la estructura de costo es la tarifa técnica, a eso hay que añadirle su utilidad para tener el precio de la tarifa real, ¿correcto? Aquí, esta es una apreciación personal, no es que, oye, no. Cuando yo considero establecer el costo de la tarifa de rutas afiliadora con el tema de las rutas administradas con flota propia, muchas veces algunos técnicos, para determinar el costo de tarifa en las rutas afiliadoras, nuestra utilidad es cero. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros identificamos estos costos fijos o costos variables, en este tipo de modelo de empresas afiliadoras, ya nosotros estamos asumiendo ya ganancias o rentabilidad de cada uno de los actores, ¿correcto? El tema de los operadores ya tiene su sueldo, ¿no? Ya fijo, es un sueldo o es un valor que ya gana todos los días. El tema del propietario es el arriendo que establece como un tema de ganancia, porque de ahí él tiene que guardar para su mantenimiento, para un tema también propio de él, como un tema de ganancia de su negocio. Y el tema de la ruta, el tema de la cotización, ¿no? El tema de la cotización se considera dentro de esta estructura también el tema de las cotizaciones. Entonces, cuando nosotros establecemos la estructura de este costo para este modelo de rutas afiliadoras, ya no podemos añadirle el tema de utilidad. Ya no podemos, porque yo primero iría, ¿para quién iría la utilidad? Si son 3 actores que están involucrados ahí. Y cada actor ya tiene su rentabilidad en el momento de estructurar los costos. Entonces, generalmente en este modelo de negocio, la utilidad es cero. ¿Dónde aplicamos el tema de utilidad? Cuando sí hablamos de rutas que administran su flota, donde los costos son realmente costos. Costo de operación o costo de administración son realmente los costos involucrados para poder desarrollar esa prestación de servicio, ya sea un kilómetro recorrido o un pasajero transportado. Luego, a ese costo se le añade la utilidad de la empresa, de la que va a gestionar todo este tema del servicio. Por eso que a este tipo de empresas sí es necesario añadirle una utilidad a su costo de tarifa o a su tarifa técnica, para que pueda tener rentabilidad, porque si no, no tendría rentabilidad esta empresa. ¿Cuál sería la razón de ser si no crea su rentabilidad dentro de las tarifas? ¿No? Entonces, en estos modelos sí es necesario incrementar la tarifa con una utilidad. Vamos a entrar a un caso práctico de estructura de costos en un modelo de caja centralizada, tipología Omnibus. Aquí, señores, lo que yo quiero es que tomen en cuenta solamente los lineamientos, porque el tema de números, de repente algunas empresas no están en el mismo caso y no son esos números, ¿no? Pero más es lo que yo quiero llegar a ustedes es cuáles son los lineamientos para que ustedes puedan estructurar los costos cuando se encuentren en este caso de modelo de caja centralizada, ¿correcto?
más es, el tema es los lineamientos, la metodología que deben utilizar, ¿ya? Por ejemplo, lo primero es información. Hay que tener la información a la mano, ¿no? Por ejemplo, el tema de la flota, en este caso esta unidad, esta ruta, esta empresa tiene 71 vehículos tipo ómnibus, su recorrido, tanto de ida y de vuelta, cuántas vueltas diarias puede dar usualmente un día normal, el tema del vehículo, esta empresa tiene en financiamiento un vehículo que su costo es $140.000, ¿no? ¿No? Aquí el tema de cotización está cero, se me olvidó sacarlo, ¿no? El tema de los SOAT, el tema de la cantidad de neumáticos, también le hemos puesto el tema de algunos gastos con respecto al COVID, ¿no? Con respecto al COVID. Yo recomiendo ya que en esta estructura de costos que ustedes realicen, señores, en general, sea cualquier empresa, cualquier modelo, consideren dos o añadan dos costos más. El tema de los gastos del COVID, porque le va a generar un gasto el cumplimiento del protocolo, que ya el protocolo que en este caso se ha dado mediante una resolución, la 239-20 del MINSA, ¿no? Con los lineamientos de la 258 del MTC, esto nos va a originar un gasto, un costo. Ese costo hay que añadirlo ya en su tarifa. Sea cualquier modelo, hay que añadirlo ya, ¿correcto? El tema de la cabina del conductor, si bien es cierto, ya modificaron esta norma, ya han simplificado de que se puede conseguir, porque nos pedían un material muy costoso, ¿no? Han sacado una norma que le dan la ventaja de poder adquirir otro material parecido, que usualmente cuesta mucho menos, ha minorado los costos. El tema de la limpieza ya es por protocolo, por necesidad, por hacer la limpieza diaria, desinfectación de los vehículos. El tema del médico, que nos están pidiendo un médico, aquellas empresas que superan los 100 operadores o los 100 trabajadores a más, la enfermera, ¿no? Los exámenes, ahora los exámenes, si bien es cierto, han sido modificadas, la 258 ha sido modificado, porque primero nos pedían que todo trabajador al ingreso o reingreso teníamos que hacerle un examen del COVID, un examen antes de regresar a estos señores de la prueba rápida, ¿no? Este examen no baja de 140 soles, se tenía que incluir dentro del costo, ¿no? Ahora se ha modificado diciendo tan solo en los casos de reingreso. ¿Qué significa? Si en algún momento se le identificó a una persona con COVID, ya sea por muestra de MINSA que está yendo a los terminales haciendo su muestra, cuando este conductor, operador, cobrador se reincorpore de nuevo a la empresa, ahora la empresa tiene que asumir ese costo de su examen de prueba rápida de COVID. ¿Correcto? Entonces, no sabemos cuánto más nos va a visitar esta pandemia que cada día nos agobia y nos asusta más a todos nosotros, y a su vez nos va a originar el hecho de asumir la responsabilidad de este examen, ¿no? Lo estamos añadiendo eso y estamos añadiendo otro punto, que es el tema del GPS, ¿no? Se nos dicen, ojalá que ya se concrete este tema del subsidio, pero nos ponen como un requisito el tema del GPS, ¿no? Que tenemos que tener GPS para que nos puedan controlar y nos puedan abonar el monto que se le está asignando a cada unidad, ¿no? Entonces, estos dos gastos, yo sí les recomiendo a todas las empresas que estructuren su costo, sea el modelo que sea, integren el tema de los gastos del COVID y el tema de el tema de los GPS, ¿no? Del dispositivo de control. Esta es la tarifa actual, la tarifa es 350 y tiene una tarifa escolar de 0,50, ¿correcto? La metodología es llevar todos a pasajeros equivalentes con una tarifa de 350. Esta es la primera metodología, ¿no? Hacer una conversión de equivalencia en el cual, para yo determinar una sola tarifa, 350, y después ya proporcionalmente lo voy a repartir a cada otro tipo de pasajero que existe, ¿no? Señores, miren, si ustedes vieron en tema de información, esta flota tiene 71 vehículos, ¿correcto? Cuando ya hablamos de flota propia, señores, y ya tenemos una ruta determinada, con un kilometraje determinado, ya no podemos decir de tener cualquier tipo o cantidad de flota. Ya tenemos que tener una flota operativa, una flota óptima.
Correcto. Aquí ya no se trata de tener, si tengo más vehículos, es más rentable la empresa. No. Ahora hay que serle rentable con la menor cantidad de vehículos, menos costo de operación. ¿Correcto? Tratar de atender a toda mi ruta con una frecuencia, una velocidad, con la menor cantidad de flota, para que no existe ese excedente de costo de operación en vehículos excedentes. Mira, nosotros, para este tipo de empresa, hay que determinar la flota óptima según los días, ¿correcto? Según los días de operación, por ejemplo, ¿no? Esta ruta tiene 97 kilómetros, quiero hacer, en uno nomás quiero hacer, y después el resto, ¿no? Son 97, tiene una velocidad promedio de 24,25, a pesar que la ficha técnica me indica 17, pero por un tema de tráfico, congestión, no se da este tema de la velocidad que está en la ficha técnica. Su velocidad de esta empresa es 24,25 kilómetros por hora. Tenemos, de acuerdo a su velocidad, yo tengo una cantidad de horas de recorrido, que son 4 horas o 240 minutos. Tengo un tiempo en el terminal de estos buses. Generalmente son de 5, 8 a 10 minutos en el terminal, ¿correcto? Para que esperen su servicio. Entonces, si yo determino toda esta cantidad de tiempo entre la frecuencia que estoy determinando en horas puntas, 4 minutos, yo necesito 65 vehículos para esa ruta en los días útiles. Entonces, el técnico tiene que determinar cuál es la flota óptima para esos días, de acuerdo a una velocidad y de acuerdo a una frecuencia. ¿Correcto? No se trata de programar los 71 vehículos. No se trata de programar la cantidad de flota que tienes autorizada. Tienes que programar la flota óptima para ese día. ¿Correcto? También se ha determinado, la vez pasada le expliqué, es otra metodología que es la misma, la cantidad de días útiles que se considera por mes. ¿No? De los 365, los restos los domingos, los sábados, los feriados, me quedo 251 días útiles, lo divido entre los 12 meses, tengo 20,92 días útiles de lunes a viernes. ¿Correcto? Entonces, todo el tema de mi cálculo va a considerar 65 vehículos, 4 vueltas sobre 20,92 días útiles en el mes. En el mes. Siguiente, por favor. Igual lo voy a hacer para los días sábados. En este caso, los días sábados yo necesito 52 vehículos con 3 vueltas y 4,33 días al mes los sábados. ¿Correcto? Los días domingos igual, de acuerdo a su velocidad, ya se desplaza mucho más, correcto, tengo menor hora de recorrido, entonces la frecuencia es distinta, ya no van a salir a cada 4, sino cada 6 minutos, las horas distintas, las horas de servicio empieza a 6:30 hasta las 23 horas, entonces yo solamente necesito 42 vehículos para los días domingos. ¿Correcto? Que van a circular durante un tiempo de 5,17 días durante el mes. ¿Correcto? Entonces, estos datos son muy importantes, señores, para yo estructurar mi costo. Es muy importante. No podemos decir 70, 60, 40 vehículos. No, hay que determinar cuál es la flota óptima. Hay que determinar cuál es la frecuencia establecida para poder atender ese día. Todos los días no son iguales. ¿Correcto? Entonces, ya tengo indicadores que me van a permitir hacer cálculos con respecto a flota y al tema de días durante el mes. Cuando ya hablamos de flota propia, señores, aquí ya no entramos mucho al detalle de vehículos. Correcto. Al final sí vamos a llegar al tema de valores por vehículo, pero aquí ya hablamos de flota. Acá hablamos, más nos interesa que, uno, mi flota que está operativa y la cantidad de vueltas que tienen que dar esta flota. ¿Correcto? Entonces, es muy importante determinar siempre en flota propia cuántas vueltas al día o cuántas vueltas al mes va a dar mi flota que está autorizada para ese día. Por eso, si ustedes ven este cuadro,
Ahí tengo, por ejemplo, el 92%, 73%, 59% de lo que tengo autorizado son los que van a ir trabajando en diferentes días, ¿no? Útiles, sábados y domingos. Pues he determinado cuál es la cantidad de vueltas, cuál es la cantidad de kilómetros que voy a recorrer al mes, porque eso es también importantísimo. Aquí ya se lleva la contabilidad o el registro, ¿no? Muy aparte de por vehículo, el registro de cuántos kilómetros al mes voy a dar un vehículo, o va a dar toda la flota, sea en días útiles, días sábados y días domingos, ¿correcto? Para tener cuál es la cantidad de kilometraje que va a realizar toda mi flota en el mes y en el año, ¿correcto? Entonces, es necesario, sí, cuando nosotros cuantifiquemos el tema de estructura de costos en flota propia, tener todos estos indicadores. ¿Para qué, señores? Si ustedes ven este cuadro, ya de acuerdo a mi flota, de acuerdo a mi día de operación, de acuerdo a mi demanda, también la demanda está distribuida por de lunes a viernes promedio, sábado promedio y domingo promedio, yo voy a establecer cuál es mi producción por flota día, cuál es mi producción por flota mes, cuál es la cantidad de pasajeros, también igualito por vehículo día, vehículo mes, flota, ¿no? Voy a también establecer cuál es la cantidad de consumo de combustible que voy a realizar, porque el consumo de combustible los días lunes a viernes, sábados y domingo es distinto, ¿correcto? Hay diferentes kilometrajes de recorrido en cada de esos días. Entonces, empiezo a determinar, de acuerdo a mi valor, mi producción, ¿correcto? Mira, yo determino dentro de estos dos indicadores muy importantes en el tema de gestión de flota. El tema del IPK, que significa el índice de cuántos pasajeros por kilómetro voy a recorrer, y el tema del índice de rotación, ¿no? ¿Cuál es en este caso, el factor de cambio de mis vehículos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa un índice de rotación de 5? Que por cada plaza o por cada asiento han ocupado 5 personas o 5 pasajeros por cada asiento. ¿Por qué este indicador ahorita es muy bajo? Por el tema de la restricción del distanciamiento social. Un vehículo que antes tenía una capacidad de bus de 90 hasta 100, actualmente tiene una capacidad de 22, 23, porque se consideran los asientos que son ocupados y que están permitidos, ¿no? Por eso que tenemos, si yo quiero calcular entre varias empresas de la misma tipología, porque para nosotros hacer un análisis del índice de rotación tiene que ser la misma capacidad, entonces si hay por ahí una empresa que tiene 6 o tiene 7 como un índice de rotación, significa que tiene una mejor demanda, porque tiene mejor rotación de pasajeros, porque significa que un asiento han ocupado 7 personas, ¿no? 7 personas. Ese es lo que te indica el índice de rotación, ¿correcto? Este análisis se hace para todos los días, ¿no? O sea, de lunes a viernes, para los días sábados. Si usted se da cuenta, acá el índice de rotación es 4, ¿no? Y el IPK es 0,93, es bajísimo. Es muy bajísimo los indicadores de ahora, ¿no? ¿No? Tenemos el consumo de combustible, tenemos nuestra demanda, nuestra producción por flota, por mes, ¿no? Empezamos a encontrar todos los indicadores que me van a permitir estructurar mi costo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que establecer. Variables que me permitan, variables e indicadores que me permitan luego hacer todos los cálculos de los costos para determinar mi costo de tarifa. Tenemos de los domingos y feriados, igual, hay el índice de rotación es 3, un IPK de 0,77, bajísimo, bajísimo. ¿Cuál es el IPK recomendable en unidades de gran capacidad, ¿no? Por ejemplo, acá deberíamos tener de 4 para arriba, 5, 4.5, 5. Mira, no llegamos ni a 1, ¿no? Es bajísimo, ¿no? Porque imagínate un vehículo que antes te podía cargar 90 hasta 100 pasajeros en buena hora punta, ahora no llega ni al 25%, ¿no? 20, 21, 22 pasajeros, ya por decir 25%, ¿no? Entonces, por eso que el IPK también tiene una reducción bien, bien considerable y negativa para el tema del transportista, ¿no?
también hacemos el costo, hay que establecer el costo por kilómetro, el costo de mantenimiento. Aquí lo que tenemos que tener mucho en consideración es la unidad de medida para hacer nuestro cálculo, el consumo de cambio, o sea, cuál es la cantidad que yo necesito para hacer mi cambio, la frecuencia, en qué determinado tiempo, kilómetros debo hacer, y cuál es el consumo para determinar mi consumo por kilómetro. ¿Correcto? Ustedes al tener el consumo por cambio y la frecuencia, ustedes van a determinar cuál es el consumo por kilómetro. ¿Correcto? Y al tener el consumo por kilómetro y tienen ustedes su precio unitario y van a obtener su costo kilómetro y luego van a obtener su costo mensual. Es muy importante identificar todo, ¿no? El tema de los repuestos, accesorios, ¿no? El tema de calidad, el tema de precio, ¿no? Ahí si viene el tema mucho de la economía de escala, comprar en cantidad, ¿no? De repente consorciarse con otras empresas para comprar en cantidad, pero porque aquí el tema del costo de mantenimiento y el costo de combustible son los que inciden bastante en una estructura de costo, ¿no? El tema de conductores, ¿correcto? Aquí, señores, hay que considerar una variable que es el tiempo de trabajo de un conductor. Aquí no es un tema de que yo le hago trabajar 16, 18 horas al chofer y el chofer es de piedra. No, no, no. Ya acá hay que considerar las horas trabajadas permitidas por ley, ¿correcto? ¿Cuáles son las horas trabajadas permitidas por ley? 8 horas más 2 horas más, que son 10 horas diarias, ¿no? Y que no deben pasar las 5 horas de manejo continuo, ¿no? Entonces, hay que determinar cuál es la cantidad de choferes que yo necesito. Entonces, eso es un tema práctico, ¿no? En el cual yo establezco cuáles son los días del año y cuáles son los días que no debe trabajar en situaciones normales un operador, ¿no? De los 365 días, ¿qué día no trabaja? No va a trabajar los 30 días no va a trabajar de vacaciones, no me va a trabajar los domingos, 48 domingos, por ahí alguien me va a decir, pero señor ingeniero, los domingos va a haber servicio. O sea, de repente te va a trabajar, pero te va a trabajar como horas extras. Correcto. Y si no, vas a tener que tener trabajadores, operadores, para que puedan reemplazar esos días o trabajar esos días. ¿Correcto? Hay que restarle esos días. Una vez que yo les he restado, hay que considerar, si yo ya sé el tiempo, hemos dicho que 4 horas me dura cada vuelta, significa que un operador, ¿cuántas vueltas días puede dar en condiciones normales? 2 vueltas días. ¿Correcto? 2 vueltas días. Entonces, si yo los días los voy a dividir, los voy a multiplicar por la cantidad de vueltas, entonces ahí yo digo, yo necesito que un trabajador me dé 574 vueltas por día. ¿Correcto? Si estas 574 los voy a dividir entre la cantidad de vueltas que tengo, que yo necesito, entonces ahí me va a salir que necesito 139 conductores para que operen en la flota de estos 65, 45 y 60, ¿no? En este caso 65 porque es el día que tiene mayor flota, ¿no? Hay que identificar la cantidad de choferes que se necesita, establecer su sueldo, ¿correcto? Hay que también contratar mecánicos, porque ya tenemos en este caso, pues es flota propia, es mucho más rentable tener el manejo de los mecánicos, ¿no? Muchas veces se dice es mejor terciarizarlo, pero si hay una buena gestión, una buena administración y un buen control de tu mecánico, tus accesorios, vas a reducir costos, ¿no? Porque si no hay un buen manejo de gestión, es cierto, a veces hay descuido, es cierto que te puede costar muy barato el contratar, tener tu mecánica, pero no son eficientes en el tema de sus acciones en el vehículo y en el tiempo te van a generar, elevar tus costos, ¿no? Tus vehículos se van a madurar, es perfecto mecánico en cualquier momento, pero si hay un buen control, una buena gestión, sí te permite reducir costos el tema de tener tus mecánicos dentro de tu planta y que uno lo controle, ¿no? El tema de las horas nocturnas, señores, hay que saber de que hay horas nocturnas, de las 23 hasta las 6 horas, se paga un adicional del 35%. Entonces, el operador que supera las 23 horas
que esas horas sean consideradas como horario nocturno. Y esas horas eleva el costo en este caso de los conductores, ¿no? En un 35% más en las horas, ¿no? Hay que considerar también esos señores para, en caso se presente, tener esto, ¿no? Y se va a presentar, porque nuestros servicios muchos empiezan ¿a qué horas? 4:30, 4:50, no terminan a las 11, terminan a las 12, 12:30. Entonces se van a generar esas horas fuera, que en este caso el conductor, que puede haber un reclamo por las horas nocturnas, ¿no? Entonces, a la última que llegamos a tener cuál es la planilla con su debido factor, que en este caso 1,45, que me va a generar pagar a estos operadores o conductores para la prestación de servicios de mi flota autorizada, ¿no? Ya, en el préstamo financiero, ya es, como delante decía, ¿no? Esta empresa ha adquirido vehículos, ha entrado un tema de financiamiento, ¿no? Ha adquirido estos vehículos por 140.000, ha dado una inicial del 20% y el saldo ha financiado, ¿no? El saldo ha financiado. Tiene una tasa de 11,25% anual, ¿no? Y lo está financiando en 6 años. Entonces, al establecer todos los cálculos, ¿correcto? Llegamos a que esta empresa ha generado una deuda por financiamiento de 7.191 soles con 44 centavos mensuales, ¿correcto? Entonces, esa deuda también tiene que estar incluida dentro de la estructura de costos. Ahí lo que he hecho mención solamente es el tema del cronograma, un poco tener en cuenta el cronograma de los pagos, ¿no? De la cuota, ¿no? En el tema de 9 estamos el tema de la utilidad por inversión en activos fijos, ¿no? En el tema, pasemos, ya sabemos, el tema 10, que es la depreciación. La depreciación es un indicador, es un gasto necesario que sí o sí nosotros tenemos que depreciar el vehículo, porque muchas veces cuando no hacemos esta depreciación del vehículo, no nos permite hacer la renovación de la flota, ¿correcto? Ya no tenemos capital para renovar la flota. Entonces, sí es necesario siempre dentro de la estructura de costo considerar la depreciación del activo, ¿no? Hay que considerar para tener en algún momento fondo caja para poder renovar esta unidad, ¿no? Esta depreciación usualmente se da en 10 años, ¿no? Que nos permita que a cabo de 10 años, con su valor residual, nos permita renovar esta unidad, ¿no? Este activo, ¿no? El tema de control siguiente, el tema de control y monitoreo, hay que ya considerar, señores, dentro de esta estructura de costos, el tema del GPS. Si nosotros queremos ser beneficiados con el tema del bono, nos van a exigir el tema del GPS. Si no tenemos el tema del GPS, no vamos a poder ser beneficiados con este bono, con este subsidio, ¿no? Ahora hay muchas empresas que han reducido bastante el tema de sus servicios en el tema del GPS, ¿no? Han reducido, ya no sale diario 2 soles, 2 soles 50, 3 soles, ¿no? Nos sale diario, ¿no? Que tenemos que pagar generalmente por vehículo. Estos costos generalmente la empresa que te hace el servicio te va a poder sacar tu cotización, tu presupuesto por la cantidad de vehículos, ¿no? Por cada vehículo. Si tienes una buena flota, debe reducir el costo. Si tienes flota muy pequeña, muchas veces el costo se mantiene, ¿no? Pero es necesario contar con el GPS, ahora más por el tema del beneficio del GPS, ¿no? Señores, cuando ya nosotros ya hemos logrado ya tener toda la estructura total, estamos ya en el tema de estructura total, entonces, para este modelo de negocio, de ya vehículos propios y trabajadores en planilla, bueno, a mí me sale, tengo una incidencia del casi 29% en petróleo, planilla conductor un 16% y la deuda financiera un 19%, ¿no? Son los 3 ítems o salidas de dinero de mi estructura de costo que tiene mayor incidencia
en el tema de la estructura, ¿no? Acá es de manera gráfica, se puede ver las incidencias de manera porcentual, ¿no? De toda la estructura total. Señores, si yo determino el punto de equilibrio, yo voy a determinar qué tan se está comportando la rentabilidad de mi ruta con respecto a la tarifa. En este ejemplo de esta empresa, para mis pasajeros transportados, yo tengo 5.540 pasajeros transportados. Pero según mi punto de equilibrio, yo necesito 20.235 pasajeros para poder decir que mis costos totales van a ser igual a mis ingresos. ¿Correcto? El ingreso que yo tengo con 20.235 pasajeros, voy a poder cubrir mis costos totales. Pero me doy en este caso de que lamentablemente no llego. Tengo 5.540 pasajeros. Correcto. Me falta más del 300%, hasta más, para poder llegar a este punto de equilibrio. Entonces me encuentro en este problema de que decir, la tarifa está muy baja, ¿no? La tarifa está muy baja porque más pasajeros no puedo transportar, ¿no? Más pasajeros. Si la diferencia fuera mínima, 100, 50, yo sé que la empresa ahí va a tener que establecer algunos mecanismos para mejorar el tema de la producción con respecto a los pasajeros, ¿no? De repente mejorar su frecuencia, o los sectores donde está sirviendo, de repente modificar a otro sector, ¿no? Pero en este caso sí uno puede crear algunas estrategias para poder llegar a este punto de equilibrio o superar el punto de equilibrio. Pero en este caso, de 4.000 llegar a 20.000 es imposible. Con este tema del distanciamiento es imposible, ¿no? Entonces ya encontramos ahí un primer factor de que nuestro punto de equilibrio está muy alejado para poder tener rentabilidad cero. Estamos perdiendo, ¿no? En el tema de recorrido. En el tema de recorrido también, ¿no? Igual, tengo 10.631 kilómetros al mes y requiero, para tener rentabilidad cero, 38.829 kilómetros, ¿no? Entonces, de igual manera, es demasiado la diferencia, ¿correcto? Es demasiado la diferencia, casi 27.000 kilómetros más que tendría que recorrer por vehículo al día, que es imposible porque ya tengo una ruta establecida, ya tengo una frecuencia establecida, una cantidad de flota establecida, es imposible de que yo pueda llegar a ese punto de equilibrio. Entonces, ya me encontré con dos puntos, ¿no? Que no llego a la cantidad de pasajeros ni a la cantidad de kilómetros recorridos para yo poder decir que mi tarifa está por lo menos en el punto donde mi utilidad es cero. Sobre eso, yo tengo que establecer la tarifa, correcto. Como ya he determinado que mi tarifa es 7,87, porque así me ha salido en costo total, ¿no? En el costo total, cuando hemos visto la estructura, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar la tarifa. Entonces, la tarifa es 6 soles 84. Según política de esta empresa, hay que añadirle un 15% de utilidad, que es un sol 0,3 más, y tengo una tarifa de 7 soles 87. O sea, de 3 soles 50, esta empresa debería, para tener costo cero, solamente estar, ¿no? con una rentabilidad de un sol por cada pasajero, una tarifa de 7 soles 87. ¿Correcto? Redondeado sería 8 soles, y de acuerdo a su estructura de toda su tarifa, el interurbano sería 6, el urbano 5, el medio 3, el universitario, el zonal 1, un sol, y el escolar un sol. Mire, yo le pregunto, ¿con esta tarifa podré salir a ser competitivo? Que un pasajero me pague 8 soles por cada, ¿no? 8 soles por su viaje. Yo creo que aquí, si mañana se daría esto, ya no vamos a tener transporte urbano masivo o en ómnibus, en micro, ¿no? La mayoría de los usuarios le va a ser más rentable hacer uso de los taxis, ¿no? Oye, si un taxi me cobra 8 soles, 2 personas 16, nos vamos en taxi y llegamos más tranquilos, más rápido a nuestro destino, porque el costo es muy elevado. Pero esto sería el costo real, haciendo una buena estructura que tendría que yo
aplicar a mi nueva tarifa. Ahora, acá viene el tema del subsidio, ¿correcto? ¿Necesitamos subsidio? Sí, necesitamos subsidio. Como dice el concepto, es un estímulo en la economía o es la diferencia entre el precio real de un servicio y el precio real cobrado al consumidor. Esa diferencia, yo cobro 3.50, debería cobrar 7, 8 soles. Esta diferencia por pasajero debería subsidiarme el Estado, ¿correcto? Debería subsidiarme, porque el punto de equilibrio, en este caso, me está dando, para yo poder no ganar ni perder, los 6 soles 87 más mi utilidad, 7 soles 87, esa diferencia el Estado tendría que subsidiar. Porque la ley dice, o el concepto de subsidio es el precio real de este bien con el precio cobrado, ¿correcto? Entonces, mi punto de equilibrio es, señores, la fórmula que te debe determinar cuánto te debe subsidiar el Estado. Ingeniero, está loco, ¿qué me va a dar el Estado tanto? De repente, no, pero técnicamente ese es el valor. Ese es el valor que tendría que darnos, ¿no? También se dice que el subsidio se va a aplicar o es para estimular el consumo o la producción de un bien o un servicio. Porque si no se daría subsidio, señores, ya lamentablemente cobrar esta tarifa real, lo que vamos a hacer es que estos consumidores de este servicio migren a otro tipo o modo de transporte. Van a migrar a otro tipo, ¿no? Entonces, también nos dice que es para facilitar las condiciones de equidad e igualdad, el acceso de los usuarios a dichos servicios a fin de que puedan satisfacer sus necesidades de transporte. ¿Correcto? En este ejemplo ya le hemos determinado 3 soles 50 es lo que se cobra, ¿no? Para yo cobrar 3 soles 50, tengo que recorrer, vean dentro del cuadro, lo que está subrayado en el centro. Necesito una demanda de 20.235 pasajeros para seguir cobrando 3 soles 50. No tengo esa demanda, tengo 5.540. Entonces tengo que cobrar, mi tarifa técnica tiene que ser 6 soles 84. ¿Qué le digo al Estado? Señores, los 3 soles 50 yo ya puedo solventar porque mis costos ya están para 3 soles 50. Mis ingresos ya están para 3 soles 50. Como yo debo cobrar 6 soles 84, la diferencia es 3 soles 34. Si el subsidio vendría por pasajero, supongamos que una propuesta del Estado diría, yo te pago 1 sol 50 por pasajero, entonces habría un monto no subsidiado. En este caso la diferencia sería 1 sol 84. Entonces, ese monto no subsidiado tendría que ir a mi tarifa y mi tarifa tendría que tener ahora un precio de 5 soles 34. ¿Correcto? O sea, lo que no me va a poder subsidiar el Estado, tengo que reajustarlo en la tarifa, señores. Si el monto subsidiado no cubre el precio, valor del punto de equilibrio, esa diferencia tiene que reajustarse en la tarifa. ¿Correcto? Tiene que reajustarse. Porque si ese monto no cubre y usted dice, voy a seguir cobrando con la tarifa real, porque ya estoy recibiendo y no me está cubriendo, van a seguir perdiendo día a día. Entonces, si nosotros se quiere mantener este negocio que sea rentable, tendríamos que reajustar esa diferencia. Siguiente, por favor. Vamos al caso de kilómetros, ¿correcto? En este ejemplo, por ejemplo, el kilómetro, yo estoy cobrando 1 sol 82, es el valor actual, pero tendría que recorrer 38.829. Pero como recorro 16.631, tengo que subir mi valor de kilómetro a 3 soles 56. Hay una diferencia de 1 sol 74 que tendría que incrementar. Si se cumple lo que dice el Estado mediante ATU, vamos a dar 1 sol 10, 1 sol 10 al operador de esta tipología, entonces a este sol 74, cada uno tendría que ser su estructura, señores, porque todas las estructuras no son iguales, pero el mecanismo de que, ¿no? Esa diferencia
va a tener que ir a mi tarifa, a mi reajuste de mi tarifa. Entonces, si mi tarifa costaba un sol 82, más este sol 0,64 centavos que no va a ser subsidiado, se va a incrementar en la tarifa y mi tarifa tendría que costar 2 soles 46. ¿Correcto? 2 soles 46. ¿Tengo que reajustar? Tengo que reajustar. Pero ingeniero, ¿y ahora cómo hago? Porque me está reajustando en kilómetros, pero yo no cobro en kilómetros, yo cobro por pasajero. Hay que determinar su equivalencia para llevarlo a pasajeros y ver cuánto tengo que incrementar, porque me están dando en kilómetros, a cada pasajero, en este caso el pasajero valor adulto, de 3 soles 50. En la siguiente lámina, ¿qué tenemos? Tenemos la tarifa actual, 1 sol 82, la tarifa normal, 3 soles 50, estamos hablando en kilómetros, y por su kilómetro recorrido me tiene que dar la misma producción, ¿correcto? Entonces, señores, aquí hay dos métodos para hallar la tarifa por pasajeros en función de los kilómetros recorridos. Como yo sé que por 1 sol 82 tengo que cobrar a 3 soles 50, la pregunta es, por 2 soles 46, porque tengo, según mi punto de equilibrio y mi bono no subsidiado, tengo que subir a 2 soles 46, ¿cuánto debe costar mi tarifa? La matemática es la solución, regla de 3, y determiné mi nuevo monto de tarifa. Mi nuevo monto de tarifa para en 2 soles 46 en kilómetros es 4 soles 73. Ingeniero, pero ¿cómo ese regla de 3 no me convence? Bueno, entonces vamos a la segunda metodología que te va a convencer. En la segunda metodología, lo que se establece es el valor por kilómetro, los kilómetros recorridos y el costo que yo tengo. El valor que debe costar de 2 soles 46, el valor recorrido tengo que llegar a los 26.250, a este monto. Si a este monto le multiplico porque es el valor total, entre los pasajeros equivalentes, me sale la nueva tarifa. ¿Cuál es mi nueva tarifa? 4 soles 73. Es lo mismo, señores. Aplican esta metodología y van a obtener la nueva tarifa reajustada con el subsidio que han recibido. ¿Correcto? Si mañana me dicen, ingeniero, y si me dan el subsidio la misma cantidad que me falta, ya no tendrías que reajustar tu tarifa, ¿no? Pero según lo que se manifiesta, que es un sol 10, no va a alcanzar para ninguna empresa que pueda solventar sus costos, ¿no? Entonces, mi tarifa sería 4 soles 73, más su 10% de utilidad, voy a aplicarle 10%, tendría 5 soles 20. Entonces, ya voy a tener una nueva tarifa ya incrementada en un 143%, ¿no? A 5 soles 20 redondeados sería 5 soles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero, señores, que concluir en esto, ¿no? Que aún recibiendo el subsidio con los valores que ya se están anunciando en las reuniones con la autoridad, que es un sol 10, 90, un sol y 60 centavos, no vamos a cubrir. Entonces, de una y otra manera, hay que sumar este subsidio, sí. Lo más técnico es que sumemos este subsidio, restemos las diferencias del punto de equilibrio para poder, esa diferencia no subsidiada, poder reajustar la tarifa técnica. Ya reajustando la tarifa técnica, ya con la utilidad que cada empresa determine según su política, van a tener su nueva tarifa. Muchos dirán, ingeniero, pero si yo lo hago acá, voy a tener, si yo mantengo mi tarifa actual, voy a tener mayor demanda, porque no, vamos a tener reacciones, es cierto, aquí el usuario le va a decir, oye, está bien que haya subido, toma, va a haber reclamo, va a haber gente, pero la gente tiene que entender, señores, tienen que entender porque lamentablemente este tema de distanciamiento que es necesario por un tema de salud, nos está perjudicando en el tema del servicio, ¿no? Con esto concluyo, esperando algunas preguntas, esperando que también algo se haya aprendido el día de hoy, ¿no? Y felicitando también a Ever por esta oportunidad de brindar un poco de conocimiento a todos los transportistas, empresarios, profesionales, interesados que están hoy día presentes, ¿no?
Gracias, señores. Muy agradecido.